Uno de los propósitos en este canal es generar inquietudes en las personas que nos escuchan, que nos ven y que definitivamente no quieren estar donde están, quieren ubicarse en otro lugar. Hoy estoy con Mariana Mora, colega, coach. ¿Qué más es Mariana Mora? ¿Quién es Mariana Mora? Hola César. Bueno, yo primero que nada soy un ser humano que, que así como las personas que nos pueden estar escuchando, le comenzaron a surgir muchas inquietudes acerca de la vida, de qué estaba haciendo, con lo que estaba haciendo, de, de qué quería como vivir, qué quería experimentar y, y cómo en cada una de esas cosas que había vivido, habían como regalos que me ponían Dios y el universo para aprender y que no me había dado cuenta que para eso me habían sucedido. Y, y también, digamos que estoy como procurando conectarme con ser coherente, con lo que quiero, lo que siento y lo que cada día voy haciendo. Eso es como quién soy hoy. Hay muchas personas que no quieren seguir llevando la vida que llevan. Me da la sensación escuchándote que has descubierto como un nuevo modelo de vida, un nuevo aprendizaje. Explícame un poco eso. Bueno, luego de tener una conversación en medio de unas vacaciones, hace un par de años no, hace 3 años, me di cuenta como que yo estaba haciendo algunas cosas que para mí en aquel momento era tener éxito y estar como cumpliendo con algunas metas que me había trazado. Sin embargo, luego de esa conversación me di cuenta que era un éxito vacío. O sea, yo por dentro como que no sentía nada. Y ese día dije, ya no más. Yo no quiero seguir en esto. Quiero como escuchar realmente qué hay dentro de mí y, y qué me dice esa voz interna al oído de qué hay. Porque yo sentía que había algo. Y lo único que tenía como un poco claro, por decirlo de alguna manera, era que a mí me gustaba ayudar a la gente. Era lo único que yo tenía relativamente claro. Entonces, eso que me sucedió, que yo en ese momento pensé que era como lo peor que me estaba pasando en la vida, después de hacer un montón de cosas y de llegar ahí, que para mí era como llegar a la cima de la montaña, decir como, ¿y esto era todo? ¿No hay más? Entonces ahí fue donde sentí el vacío. Y esa situación fue la que logró como que yo abriera los ojos y diera, hasta aquí llegó esa historia de éxito que, que creo que yo me había comprado de mi cultura, de la sociedad, puede ser un poco de mi familia. Y dije, ya no más, voy a ver realmente qué vine yo a hacer a este mundo, a este plano, que vine a compartir. Y por ahí empezó todo. Yo te escucho la palabra sentir y cuando interpreto sentir, me dice eso sensación. ¿Cómo es esa relación de sensación y sentir? Porque seguramente te va a estar escuchando y te está viendo personas que están sintiendo que no están llevando la vida que quieren llevar. Y bueno, para mí en ese momento, que todavía no había comenzado como a darme cuenta de mis emociones y de cómo yo las iba viviendo, sino que en esa época todo estaba como muy aquí en la cabeza y muy con mi lenguaje, con mis palabras.
em, para mí era como, no me estoy sintiendo a gusto con lo que estoy haciendo. Esto de que mi vida sea solo trabajar y solo como de aquí para afuera, como que no, esto no lo estoy sintiendo bien. Y era muy de, no sé, levantarme como con pocas ganas de iniciar el día, como a veces desconectada. Y la desconexión, mucho tiempo pensé que era como una desconexión hacia afuera. Y luego me di cuenta que no era hacia afuera, sino era hacia adentro. Pero hay mucha gente que está sintiendo que, que no se siente bien. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hiciste tú? Pues en mi caso, yo lo que, con esa, digamos que con esa claridad que tenía de ayudar a los demás, empecé a buscar, bueno, si a mí me gusta tanto ayudar a los demás, ¿cuál va a ser como mi manera o mi forma de poder ayudar a los demás? Porque yo sentía como que algo dentro de mí quería irse por ahí, en medio de que no sabía nada, porque decía, bueno, ¿y yo cómo ayudo a los demás en lo que estoy haciendo? Si lo que estoy haciendo en ese momento para mí como que no me llenaba. Y fue un poco como callar todo ese exterior fuera de mí, o sea, como callar un poco lo que me decía mi familia, lo que me decían mis amigos, lo que me decía la pareja que tenía en ese momento, lo que incluso leía en las noticias o veía en las noticias, como todo lo que llegaba de afuera, como que dije, un momento, denme un espacio, yo me voy a escuchar a mí. Y el escucharme a mí empezó a través de espacios de silencio, o sea, espacios de silencio y de estar conmigo sin que nada externo como que, como que me interrumpiera esos espacios. Y el escucharme era más allá de escuchar lo que mis pensamientos decían, sino de repente poner una música que me gustara y respirar. Para mí respirar fue como lograr la conexión con lo que la Mariana que estaba muy, muy, muy adentro quería. Ese fue como el truco que a mí me funcionó. Luego empecé como a escuchar canales en YouTube o a leer algunas cosas que me llamaban la atención y me di cuenta que de alguna u otra forma ese camino también había sido el de otros. Y para mí fue como muy inspirador darme cuenta que, que fue algo como que yo me di cuenta, pero por mí misma, sin de repente tener que esperar que otra persona me dijera, tienes que hacerlo así. Y yo creo que eso fue como lo mágico que ocurrió dentro de mí y a partir de donde me empecé a escuchar. Me da la sensación que empezaste a vivir la vida que querías vivir y que hubo un periodo de tu existencia donde estabas viviendo, yo le llamo a eso una vida prestada. No, no era tu vida. ¿Es por ahí? Sí, absolutamente no era mi vida. Yo viví unos 34 años de mi vida viviendo como lo que le compré a todo el mundo, sin escuchar lo que yo realmente quería hacer y lo que quería ser incluso. ¿Qué edad tienes ahora? Tengo 37 y medio. O sea que puedo pensar que tienes 3 años de vida. Sí, No tienes 37, tienes 3. 3. Desaparece una mujer vieja y aparece una mujer nueva. Sí, para mí ha sido así. Y hace como unos 15 días me pasó, venía de la peluquería, o sea, no había sido un momento, había sido un momento muy trivial, muy normal. Y caminaba hacia mi casa de regreso y empezaba a mirar como los árboles que hay cerca de mi casa. Y cuando vi tanto verde, que agradezco tener tanto verde cerca de la casa, me llegó como un chispazo y me di cuenta como
qué rico es estar siendo yo después de como que tantas capas, porque para mí como este nacimiento que he tenido y de los 3 años que decías, ha sido como quitarme capas, muchas capas que consciente o inconscientemente me fui poniendo para protegerme y que iban muy asociadas a esto que le compré a todo el mundo. ¿Cuáles fueron esas emociones nuevas que empiezas a sentir cuando aparece esa Mariana renovada, esa Mariana de los 3 últimos años? ¿Cuáles eran esas emociones viejas, las que había antes, y cuál es esa transformación de las emociones nuevas? Eso ha sido maravilloso este año. Mira que yo me di cuenta que yo viví muchos años con rabia, mucha rabia, y yo no reconocía que yo estaba habitando en la rabia. Y, y bueno, en lo que he estado aprendiendo este año, la rabia tiene que ver como con un sentimiento de injusticia. Siento que algo es injusto en mi vida y me conecto con la rabia. Y yo pasé muchos años así y tiene que ver con esto, porque yo estaba viviendo la vida prestada, o sea, la vida que le compré a todo el mundo y no la que yo realmente quería vivir. Y pues por ahí vino la rabia. Muchos años estando en rabia, esto es injusto, porque me tiene que pasar esto a mí, ya no más. Cuando yo reconocí que esa era la emoción en la que vivía, para mí fue como un gran descubrimiento porque no me había dado cuenta. Y en algún momento de mi vida dije, la rabia no sirve, no funciona. Y en esa época también tenía como en mi cabeza que habían emociones positivas, negativas, malas, buenas. Y este año, en medio de este aprendizaje nuevo con mis emociones, la primera emoción con la que me quise conectar fue con la ternura. Porque en una conferencia donde me estaban hablando acerca de la ternura, que para mí era una emoción que no servía, porque me pasó muchos años que la gente me decía como, ay, tú eres tan tierna, esa carita de niña tan tierna, y a mí me daba rabia que me dijeran eso, porque para mí ternura era igual a debilidad. Y yo no quería que la gente me juzgara débil o me dijera es que tú eres débil. Y yo decía, no, yo no soy débil. Entonces, eso era todo lo que para mí era la ternura. Sin embargo, surge el punto de que la ternura es una emoción que, que nos conecta como con un espacio de seguridad. Eso lo dicen en ese espacio y yo digo como, wow, seguridad, ternura. ¿Cómo puedo empezar yo a conectarme con la ternura? Y pues cada vez que pides algo como desde adentro o que yo pido algo desde adentro, me lo envían. Y una pareja de amigos tuvo una bebé y lo que yo pienso que es más tierno en el mundo es un bebé. Entonces yo empecé a tener espacios con esta bebé y a conectarme con ella. Y ese fue para mí como una conexión con la ternura y como empezar a meter esa ternura como, bueno, si esa ternura con esta bebé la estoy sintiendo, ¿cómo puedo conectarme con mi ternura? Porque si la gente decía que yo era tierna, pues algo de tierno tiene que haber en mí. Lo que pasa es que yo no lo había descubierto. Y al conectarme con esta bebé y hacer como ciertos espacios conmigo misma, escuchar como canciones que a mí me parecían tiernas y empezar a escribir algunas cosas que yo iba sintiendo con esto que iba haciendo, pues logré conectarme con la ternura desde otro punto de vista muy distinto al que me conectaba antes. Y esa fue como la primera emoción que para mí fue como la puerta de entrada a un montón de emociones que me han venido acompañando y, y que ha sido muy lindo porque darme cuenta que dentro de mí hay mucha ternura es lo que me ha permitido conectarme con otros desde la ternura y ver ternura en otras personas que no son bebés, que ya son adultos, que pueden ser hombres. Entonces para mí ha sido como, claro, si yo antes no identificaba
ninguna de las emociones dentro de mí, para mí era imposible verlas en otros. Me da la sensación que apenas empiezas a identificar las emociones, empiezas a reconocerte y especialmente a reconocer tu sentir. Pero ¿qué ocurre cuando yo estoy en la rabia? Tú hablas de la rabia ahora. Cuando yo estoy en la rabia, yo siento rabia por algo que me hicieron o siento rabia contra alguien. ¿Y cómo es que paso a la ternura? Entonces, a ver si entiendo bien. Si estoy en la rabia con alguien, ¿me vuelvo tierno con esa persona? No, mira que lo de la rabia pasó por muchísimos años. Yo creería que estuve como en rabia, no sé, por más de 10 años, como desde mi adolescencia hasta que tenía unos 32 años. Y en el interín entre que yo tuve tantos años de rabia y aparece la ternura, que es reciente, apenas este año, hubo como un cóctel de emociones. Hubo muchas emociones para transitar desde la rabia profunda y en la que yo vivía todo el tiempo y que luego aprendiendo de todo esto me di cuenta que era un estado de ánimo. O sea, mi estado de ánimo, que es cuando pasas mucho tiempo en una emoción, pues yo vivía todo el tiempo en la rabia y todo lo que yo veía me generaba rabia y todo era rabia y la música que yo escuchaba me conectaba con la rabia. Sin embargo, en esta conversación que tuve, que te conté al inicio, fue que yo como que dije, yo no quiero estar más ahí porque estaba viviendo una vida prestada y eso era lo que me conectaba con la rabia. Entonces, cuando yo empecé a vivir una vida más desde lo que yo quería hacer y desde lo que yo sentía que tenía que hacer o que podía hacer y empezar a explorar nuevos caminos, a mí me parece que ahí apareció un poco el entusiasmo de ver como ese despertar en mí y apareció el amor también. Y era el amor que yo empecé a tener por mí misma, que Mm, antes no había. O sea, ah, yo creo que antes no había amor dentro, o sea, amor, sí había amor dentro de mí, porque yo creo que dentro de todos los seres humanos hay amor. Sin embargo, yo no lo reconocía y como había esa rabia como que no me dejaba conectarme conmigo. ¿y Entonces aparece el amor. cómo es ese momento cuando empiezas a sentir amor por ti misma? ¿Cómo es esa transición? ¿Cuál es la sensación? Porque quizás muchas Eh, personas están en esa búsqueda. Dicen, yo quiero reconocerme, yo quiero amarme a mí mismo. ¿Qué pasa ahí? para mí fue un poco como despojarme de poco a poco de todas esas cosas que yo sentía que tenía como en una mochila, como cargando, como esas piedras que me pesaban. Entonces a medida que yo me iba dando cuenta como, bueno, esta piedra que puede ser, no sé, algo que hubiese estado haciendo en esa época en mi vida y que no Por me ejemplo, gustaba. ¿por ejemplo qué? Por ejemplo, fue Ok. una relación de pareja. Era una piedra que ocupaba bastante espacio en la mochila y estaba bastante pesada. Yo dije, esto no, por aquí no, esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero empezar a vivir y experimentar. Y era una relación que pudo haber estado mucho tiempo con rabia. Entonces fue algo como que adiós de la mochila. ¡Pum! O sea, Adiós de adiós la relación. relación, cortas la relación. Corté la Ok. relación. ¿Fácil fue? No, no fue nada fácil. Porque es empezar a sacar ese montón de piedras que tenía en la mochila, involucraba a otros. ¿Y a qué se debe que hay personas que saben que la relación no sirve y continúan? Yo creo que tiene que ver mucho con el amor propio. Y muchas mujeres especialmente. Sí, para mí tiene que ver mucho con el amor propio y con algo que en esa época también surgió de un curso que comencé a hacer de yoga y fue que por muchos años yo pensaba que yo necesitaba una pareja para que me completara. O sea, como que yo era media naranja y necesitaba a un hombre en este caso, porque pues me gustan los hombres, pero bueno, si fuera una mujer o un hombre, que, que me completara y ahí sí podíamos ser una naranja completa. Y en ese curso que estaba haciendo de yoga, en un momento como de reflexión, estábamos hablando de eso. Y ese día fue como un gran descubrimiento para mí
cuando estábamos viendo unas cosas de filosofía y decía, todos los seres humanos somos seres completos. Y para mí fue como, wow, seres completos. Y empecé como a seres completos, y me di cuenta, claro, yo soy un ser completo. En mi, en mi estado de ser completa, pues van a existir cosas muy luminosas y cosas que son oscuras y que puede ser que no quiera reconocer. Sin embargo, soy yo una sola. Y a partir de ahí surge el punto de, bueno, si yo soy un ser completo, pues, ¿cuál es la idea? Buscar amor propio, mirarme frente al espejo y más allá de ver un cuerpo físico y de repente unos gorditos por aquí, unos gorditos por allá, o que el pelo esto, o el ojo no sé qué, o la oreja tal, es como ir más allá dentro del espejo y ver qué hay detrás de ese cuerpo. Pues hay un alma, hay un montón de energía. Y fue como comenzar a conectarme con eso y con eso de ser completa. Yo creo que por ahí surgió para mí el amor propio. Siento que es cuando me doy cuenta que para sentirme, para existir, no necesariamente necesito de otra persona para sentirme completo. Me basto a mí Sí, mismo. para mí ha sido eso. Me basto a mí mismo. Para mí ha sido eso. Sí. Tú hace un instante hablabas de cuando estabas en la rabia escuchabas una música, o sea, hasta la música cambia. ¿Y qué escuchas ahora? Para mí sí es decir, yo escuché por muchos años rock muy pesado, pero muy pesado. Y en estos días que entré a un lugar y había rock muy pesado, como que dije, no, no me conecto ya con eso. También me he dado cuenta que la rabia sí es necesaria, pero hay rangos de rabia. Sin embargo, hoy en día la música que escucho es música mucho más tranquila. Puedo pasar todo un día escuchando mantras o pongo música como relacionada con la naturaleza. Puedo escuchar cosas como, como más lindas, que a mí me parecen más lindas, como de canciones de repente inspiradoras. Claro, Un poco eso. claro. Mira que precisamente ahora que mencionas ese tema, pensaba en estos días cómo una persona puede transformar su vida. Es muy complicado transformarla cuando sigue conectado incluso con la música del despecho, con la música del pesar, con la música de me hicieron daño, del odio, del resentimiento, de los celos. Pues es muy difícil rehacer la vida. Hasta en eso hay que pensar, de tener escuchar otro tipo de música, de ponerse en otra vibración. Si resumiéramos esto que te ha pasado en el curso de tu vida y que sirva para las miles de personas que te escuchan en este canal, en un par de frases, ¿cuál sería la invitación? La invitación es dedíquense unos minutos, si pueden a la semana, si pueden al mes, y apártense de todos esos ruidos que hay en el día a día, literalmente. O sea, apártense un ratico, no necesariamente se tienen que ir a una montaña o a la playa, si lo pueden hacer maravilloso. Y lo que les decía, escúchense. O sea, simplemente respiren, si pueden cerrar los ojos, ciérrenlos. Y ahí va a salir esa vocecita que todos tenemos dentro y les va a dar un mensaje. Y también es como estar atentos a las señales, porque siempre hay señales, hay muchas señales. Yo Tenemos que estar muy atentos. lo interpreto como hacerle caso al maestro que todos llevamos dentro. Así es. Y si dejáramos un par de preguntas, teniendo en cuenta que nuestra metodología, tú bien lo sabes, nosotros desde el rol del coaching, lo que generamos es preguntas, inquietudes, cuestionamientos. ¿Qué par de preguntas quisieras dejarle a las personas que te están viendo? Bueno, hablando del maestro que cada uno lleva adentro, una pregunta que les dejo es,
¿Qué te susurró ese maestro al oído? Y la otra sería relacionada un poco con qué vida quieres vivir. Qué bonito. ¿Cuál es la vida que quieres vivir y qué tienes que hacer para alcanzar esa vida? Mariana, gracias. Qué bello Gracias a ti, César. compartir contigo este ratico, estos minutos. Y seguramente habrá personas que quieran conversar contigo, ya te lo haré saber, que quieran que les compartas más de tu experiencia de vida y especialmente esos 3 últimos años que yo entiendo han sido maravillosos y han, han dejado una nueva Mariana, y creo que muchas personas que están en este canal quieren también dejar de ser esos seres humanos viejos y convertirse en seres humanos nuevos. Buen coach. Sí, así es. Yo con muchísimo gusto. Buen coach.